En esta ocasión, quiero introducir este estudio con estas pocas palabras. En el mundo, desde la creación, todo ser humano ocupa uno o el otro lugar. Uno es participante en las cosas que se hacen en este mundo, es decir, que uno es trabajador, uno es obrero, uno es hacedor, uno está practicando, podemos decir, cualquier cosa. En la vida se conoce bien aquella persona que es un obrero, que es un trabajador. Pero también en la vida en la cual nosotros vivimos, hay seres humanos que no participan, que son espectadores. Y yo creo que estos días que hemos estado viendo la Copa y estamos realmente no como participantes, sino que estamos como espectadores. Claro que cada equipo tiene su número de jugadores y ellos son los que están participando, ya sea por España, por México, por Estados Unidos, y no podemos olvidar a la Argentina, porque si no, por ahí se oye algún comentario. Pero todo esto para ilustrar que en este mundo en el cual nosotros vivimos, ya sea uno está participando o está observando la participación de otros. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses, es interesante que en el capítulo 1 de esta epístola, en el versículo 1, comienza esa epístola Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjense ustedes cómo esta carta está ayudándonos y nos va a ayudar a ver la verdad tan clara de que como cristianos no debemos ser espectadores, debemos ser participantes. El apóstol Pablo le escribió esta carta a la iglesia en Filipo y fíjense cómo dice a todos los santos, todos los hermanos que componían aquella iglesia local eran hermanos en Cristo Jesús. Había hermanos que estaban sirviendo como obispos, ancianos en la iglesia local. Había hermanos que estaban sirviendo como diáconos. Y luego había los santos, los hermanos, todos los santos. Creo que a veces queremos separar en la misma iglesia. Algunos hermanos, en lugar de ser participantes en la iglesia, son espectadores y se sienten así y reconocen hasta cierto grado y defienden hasta otro grado que hay ciertos hermanos que tienen que ser participantes, por ejemplo, los obispos y los diáconos, el predicador. Bueno, estos hermanos son señalados como hermanos que están ocupando un cierto lugar en la iglesia local. Pero no solo ellos deben de ser fieles al Señor, no solo ellos deben de ser participantes, sino que todos los santos deben de ser participantes en la iglesia local. Y vamos a ver esto en este estudio de esta epístola. Vamos a usar la epístola de Pablo a los filipenses como un ejemplo de que todos los cristianos debemos ser participantes. Y mire cómo comienza esto. Ahí en el capítulo 1
En los versículos 27 y 28 tenemos palabras muy fuertes. Dice el apóstol, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Vemos este primer punto aquí, cómo esos hermanos, cuando Pablo se dirige a ellos, les está exhortando a que sean hermanos con un cierto comportamiento. Y eso de que comportéis es el hecho de participar como es digno del evangelio de Cristo. Y cuando usted ve esa expresión ahí, pues claro que se está refiriendo a todos estos santos, a todos estos hermanos con los obispos y los diáconos, que es una responsabilidad de todos los hermanos en una cierta iglesia local. Pero fíjese cómo también dice el apóstol Pablo aquí, estéis firmes en un mismo espíritu, que os comportéis como es digno del evangelio, y qué más, y que estéis firmes en un mismo espíritu. Claro que aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de la disposición, la mentalidad, el entendimiento, la comprensión, que en la misma iglesia los hermanos, todos los santos, estén firmes en un mismo espíritu, que tengan la misma visión, la misma mente, el mismo entendimiento, la misma comprensión. Esto se pide de todos los hermanos, no que ciertos hermanos deben de ser así y otros no, sino que debe de ser, como dice el apóstol aquí, que todos los santos. Pero vamos a ver algo más aquí en este capítulo. Como ahí en el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Todos los cristianos participando en esto, combatiendo unánimes, juntos, unidos. Toda la iglesia en Filipo, todos los santos, los ancianos, los diáconos, el predicador, los jóvenes, todos los hermanos en una cierta iglesia, unánimes por la fe del evangelio. Hablamos de la unidad en la iglesia local. Hablamos de la unidad como cristianos. Bueno, aquí vemos la misma cosa. Cómo debemos estar unidos en una misma fe. Y luego dice aquí combatiendo, luchando, defendiendo, debatiendo, para que la palabra del Señor siga hacia adelante. Pero vemos algo más en esta epístola. Pasemos ahora al capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces no hemos usado este pasaje para hablar de la unidad que debe de existir en una iglesia local? Y fíjese usted, cómo aquí no está diciendo los ancianos deben ser así,
Los diáconos deben de ser así. El predicador debe de ser así. No lee así. Lee en términos generales. Hablando y refiriéndose a todos los hermanos en una iglesia. Todos los santos tenían la misma obligación de completar el gozo de Pablo. Y mire usted cómo aparecen aquí estas palabras que el Espíritu Santo mismo le dio a Pablo para escribir. En ese versículo 2, teniendo el mismo amor unánimes. Otra vez, el conjunto de los santos, todos los santos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese egoísmo que estorba la unidad en la iglesia local. Por eso es que aquí el autor se está refiriendo a la participación de todos los hermanos. Aquí cuando dice nada hagáis por contienda, no solo se refiere a un cierto hermano, se refiere a todos los hermanos en la iglesia, las hermanas, con su comportamiento, con su actitud, que haya esta demostración de estar preocupado por la salvación de los demás. Y luego hacerlo, como dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero vamos a ver algo más. Aquí en el capítulo 2, empezando con el versículo 12. Por tanto, amados míos, otra vez mire la frase, amados míos. No dice, por tanto, ancianos o por tanto, diáconos, o está diciendo, no, nomás ciertos hermanos. Está hablando en términos generales. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, todas estas palabras otra vez se refieren a todos los santos en Filipo. Pero ¿qué les dice? Al final del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La responsabilidad, el deber que cada individuo tiene en la iglesia local de ocuparse, dar tiempo, dar estudio, dar tiempo para la oración, para la edificación, para conocer más la palabra, para ir creciendo. Y es parte de el esfuerzo que cada santo debe hacer en la iglesia local con respecto a su propia salvación. Pero fíjese las palabras que usa con temor y temblor. Esa reverencia, ese respeto a la palabra de Dios. Hacerlo con la sinceridad. Hacerlo de corazón. Miren, yo he dicho que en el Nuevo Testamento, he señalado cómo en el Nuevo Testamento, los cristianos se les pedía que obedecieran mandamientos del Señor, que fuesen fieles en su obediencia. Pero no era suficiente obedecer el mandamiento. Era importante de que esa obediencia fuese de corazón, que fuese honesta. El cristianismo tiene esa característica, que Dios no solo quiere que uno obedezca sus mandamientos, pero que lo haga de buena gana.
y que lo haga con esa reverencia, con esa devoción, con esa sinceridad, con esa sinceridad. Pero miren, que lo haga para el fin de agradar a Dios. Por eso dice con temor y temblor, con reverencia, hacerlo. Todos los cristianos en esa iglesia, en Filipo, hermanos entregados a salvarse, cada uno de ellos. Pero fíjense a cómo aquí, en esta sección que leímos, especialmente allí en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí es donde hay un gran problema entre las iglesias del Señor, de que queremos hacer la voluntad del Señor, pero no dejamos a un lado la murmuración y las contiendas, las quejas. Esa palabra murmuración no es solo de hablar, pero es quejarse. En lugar de contribuir algo positivo en la iglesia, hay hermanos que quieren contribuir siempre lo negativo, siempre criticando, siempre señalando problemas en la iglesia, ya sea aquellos problemas que verdaderamente existen o en la imaginación. Pero ¿qué dice el autor? ¿Qué dice Pablo a todos los hermanos? No nomás a los ancianos, no solo a los diáconos, pero todos los hermanos. Hacer todo lo que tiene que ver con la salvación, pero hacerlo sin murmurar, sin quejarse, sin pelear, sin tener esas contiendas, esos argumentos carnales. Aquí no se refiere el apóstol Pablo a debates sobre el evangelio de Cristo, los mandamientos de Cristo. Además, ustedes ya saben de que el cristiano debe de hacer un verdadero esfuerzo de luchar a favor de la palabra del Señor y defender esa palabra. Y así es como debe de ser, pero aquí no habla de eso, aquí está hablando de la carnalidad. No tiene lugar en la iglesia del Señor. Nadie tiene derecho de sembrar carnalidad en una iglesia local. Pero también, fíjese usted, ahí en el versículo 16 del capítulo 2, asidos de la palabra de vida. ¿Cómo vamos a lograr lo que aquí se dice? ¿Cómo vamos a seguir adelante participando, ocupándonos en nuestra propia salvación? ¿Cómo vamos a poder comportarnos como es digno del evangelio? Hay únicamente una sola forma. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Asidos de la palabra de vida. Agarrarnos de la palabra del evangelio. Leer, estudiar, aplicar. Para poder salir victoriosos, como dice aquí esta epístola. Eso se hace por medio de la palabra. Esto es lo que produce. La palabra produce la salvación y produce ese buen comportamiento que estamos viendo aquí. Hermanos, todo esto nos lleva a una cierta conclusión. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, me gusta mucho lo que dice en estos versículos 17, 18 y 19. Miren cómo lo dice tan directo. Hermanos, otra vez, fíjense, palabra general para todos los santos, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El punto mío aquí es, Pablo les dice a los hermanos, sed imitadores de mí. Qué bonita expresión es esa. Y ustedes ya saben que no es aquí la única vez que Pablo usa esta expresión. Los apóstoles, hermanos, no solo nos dejaron el ejemplo del evangelio, cómo predicarlo, cómo vivirlo. Los apóstoles también nos dejaron el ejemplo de cómo vivir el evangelio. Ese es el punto muy hermoso de las escrituras. Estos autores no solo dieron consejos a esos hermanos en aquella época de cómo debían ellos vivir como cristianos. Los apóstoles les dejaron a ellos ejemplo. Miren, así se hace. Sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Y dice el versículo 17, Pablo dice, ser imitadores de mí, pero también mirad, fíjense, pongan atención a los que hacen lo mismo, que son como nosotros. Así es que Pablo está apelando a estos hermanos en Filipo de que ellos siguieran el ejemplo de los apóstoles, de Pablo, pero también de aquellos hermanos que seguían el ejemplo de los apóstoles. Es bien claro que ya en el capítulo 4, en los versículos 8 y 9, ya cuando está cerrando esta epístola, Pablo les dice, por lo demás, hermanos, otra vez, hablando a todos los santos en la iglesia. No solo a los obispos, no solo a los diáconos, no solo al predicador, pero todos los santos en la iglesia en Filipos. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto no es nomás palabras bellas. Esto no son nomás pensamientos bellos que está dando aquí el apóstol. Pero son la razón del por qué él dijo, ser imitadores de mí. Aprendan, hermanos. Fíjense, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Ya más claro que eso no puede ser. Pero fíjese bien que esta exhortación se estaba dando a todos los santos. No era nomás a un solo grupo. Por eso es que todos los hermanos en Filipo eran hermanos que eran participantes y no podían ser espectadores. Pero fíjese cómo en el capítulo 4, también en el versículo 1, les dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Estar firmes en el Señor. La firmeza, la fidelidad está en Cristo. No en los hombres, no en los hermanos. Cuidado, Nos fijamos en los hermanos que están siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Imitarlos a ellos. Pero no estamos imitando a los hombres, estamos imitando el ejemplo que ellos vieron en Pablo, el ejemplo que ellos vieron en los apóstoles, el ejemplo que están siguiendo de las palabras mismas del evangelio. La firmeza consiste en seguir esa palabra que él dijo, asidos de la palabra de vida. Esa es la palabra que da vida y que nos lleva, sin duda alguna, a la vida eterna.
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Todo esto, hermanos, nos lleva a nosotros a hacer una aplicación. Hoy día, en todas las iglesias, aquí estamos varios hermanos que pertenecemos a diferentes iglesias locales. En España, en México, en América del Sur, aquí en otros países, en otros lugares. Pero cada miembro de la iglesia local tiene que ser participante, no puede ser espectador. No me acuerdo cuándo fue esto, pero hace muchos años yo fui a un lugar donde sacrificaban los toros. No me acuerdo si fue en España o si fue en México. Y yo estaba oyendo por un rato a la gente que estaba sentada y el toreador estaba ya toreando el toro. Y la gente gritando, pero parecía que estaban más a favor del toro que el toreador. Y esto debe de ayudar a uno a entender de que debemos cuidarlos mucho para que seamos participantes en la iglesia local y no espectadores, porque un espectador hasta puede estar apoyando algo que no es lo correcto. Así es que la pregunta que debemos hacernos cada uno es, ¿soy participante o espectador en la iglesia local? Y si soy espectador, pues necesito hacer las correcciones necesarias y unirme a los otros hermanos en la iglesia local que son participantes en la iglesia. Bueno, espero que esos comentarios, esas aplicaciones nos ayuden a todos para no olvidar que somos obreros en la viña del Señor.